a Medicina para el Alma, programa ganador del premio Gaviota de Plata 2026 como mejor programa de salud, con la conducción de Valeria del Castillo, reconocida con el Gaviota de Plata 2026 por su labor holística. Un espacio dedicado a transformar tu bienestar en las 5 dimensiones: física, mental, emocional, espiritual y energética. Acompáñanos en cada emisión con entrevistas exclusivas a destacados terapeutas y consultores holísticos. Además, vas a encontrar una cartelera holística súper completa con las mejores actividades, talleres y eventos para tu camino de sanación. Conecta con tu bienestar interior. Acompáñanos todos los martes a las 16 horas por la pantalla de TV Canal 2 Salta. Buenas tardes, bienvenidos a Medicina para el Alma, tu consultorio holístico en sintonía multimedia. En la idea y conducción que les habla Valeria del Castillo y en la producción general Cecilia Lagarde para la Mecha Producciones. Estamos saliendo en vivo por la pantalla de Canal 2, por el Facebook de Canal 2 y por mi TikTok. Hola a la gente de TikTok, quédense ahí. Manden sus corazones, manden sus rosas, porque después tenemos un mensajito de los ángeles para ustedes al final del programa. Si te querés comunicar con el programa, 3876-553701. Y ya había dicho la gente de TikTok, pero también te digo mis otras redes sociales. En Instagram y en Facebook estoy como 7 Chakras Salta, y en Telegram y YouTube como Medicina para el Alma 25. Señor director, ¿le parece que mostremos lo que tengo puesto hoy? Como siempre, me viste Boutique Camila. Hoy hace calor, típico para el invierno, pero bueno, hoy me dio una ropa muy fresquita, me seleccionó. Tengo una blusita de hilo en colores tierras que acompaño con un pantalón recto negro con bolsillos, muy canchero. ¿Dónde encontrás Boutique Camila? En Manzana 542C, Casa 1 de Barrio Los Ceibos. Su horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 22, y los sábados hace horario corrido de 10:30 a 22 horas. Recibe todos los medios de pago. Y si te querés comunicar con ella, con Mirta, al 3874 60 69 84. Bueno, y también tengo que agradecer, como siempre, a Nati de Peluqueriant, de Natividad Torres, que me peina, me depila, me tiñe, todo. Me asesora en imagen también Nati. Así que, ¿dónde está Peluqueriant? En Avenida Reyes Católicos 1913, y su horario de atención es de martes a sábados en horario corrido de 9:30 a 19 horas. Y también en Peluqueriant, que queda en la zona de Tres Cerritos, podés encontrar la ropa de Boutique Camila. ¿A quién más hay que agradecer? Veo mi machete, a Decoluna, por supuesto, a Andrea de Decoluna, que siempre nos ambienta el living para recibir a nuestros invitados. Decoluna en Necochea 481. Y si querés saber todo lo que tiene para vos, entras a www.decoluna.shop. Bien, ¿qué más? Le tengo que dar un beso muy grande a la doctora Erika Lobo Berni, que ella es hematóloga, un sol de persona, lo está atendiendo mi hijo, así que un besito, Erika, para vos también. Y por último, a nuestra audiencia, a nuestros seguidores y a todos los terapeutas holísticos que confían en Medicina para el Alma para dar a conocer sus cursos, sus talleres, sus eventos. Así que muchas gracias a todos y, señor director, pasamos al living.
y ya estamos instalados en nuestro living. Y antes de presentarles al invitado para hoy, decirte, mira, tenés a los que están en el live de TikTok, acuérdense mandar corazones y rosas, y vamos a sacar mensajes de los ángeles de la luz o mensajes de los ángeles del amor para todos los que manden sus corazones o sus rosas en el live. Bueno, y ahora sí, les presento al invitado de hoy. Él es Jorge Barakat Shakur. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, hola, muchas gracias. Un gusto, gracias a vos por la invitación. Y como habrás visto en los avances en mis redes, el tema de hoy va a ser yoga y salud, porque ya les presento, por supuesto, tiene un currículum gigante Jorge, pero vamos a resumir un poquito y destacar los aspectos más importantes de por qué lo invitamos hoy a hablar de este tema. Jorge es médico especialista en diagnóstico por imágenes, tiene formación en registros akáshicos, en Reiki Usui, tiene también certificación en yoga y salud y reeducación postural, es terapeuta ayurveda, es instructor internacional en Kundalini Yoga y Gong terapeuta. Así es, ¿no es cierto? Bueno, y el tema que tratamos hoy es la relación esta de yoga y salud, ¿no es cierto? Decime, Jorge, para los que te están escuchando, sí. Y bueno, todos saben lo que es yoga más o menos, tienen una idea de lo que es el yoga, pero me gustaría que hagamos como una retrospectiva, digamos, del yoga, lo que era antes y lo que es hoy, ¿no es cierto? Porque una cosa es el yoga de Oriente, donde se concibió originalmente, y después el yoga cuando llega a Occidente. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, de verdad que ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho el yoga desde 4.000 años atrás, más o menos, que son por ahí los primeros indicios que tenemos de esta práctica a través de algunas tablillas, a través de algunos gráficos, ¿no? Representaciones pictóricas. Lo que está muy claro es que en la antigüedad era sobre todo una práctica espiritual y que estaba muy ligada a la religión, al aspecto devocional. Sí. Y en la medida que fue avanzando el tiempo, eso comenzó a cambiar, el aspecto físico, que es ahora lo que más se conoce del yoga. Esa es una perspectiva mucho más reciente, okay, muy distinto a sus orígenes. Claro. De hecho, fue más o menos, Patanjali, uno de las grandes figuras que organizó un poco la estructura del yoga, en los Yoga Sutras, en Ashtanga, digamos, los 8 pasos por ahí más conocidos de esta práctica. Después, más conocidos para nosotros que estamos en el ámbito del yoga, pero ¿querés que los nombremos así a grandes rasgos cuáles son los 8 pasos en este camino del yoga? Sí, claro. Porque convengamos, el yoga no es solo hacer las posturas, ni la parada de cabeza, ni el guerrero, ni nada, sino que estos pasos van como de menor a mayor, o de lo más terrenal a lo más sutil o a lo más espiritual, por así decirlo, sí, como preparando, ¿no es cierto?, al yogini o al yogi, digamos, en su práctica. Entonces empezamos con aspectos como los yama, los niyama. Yama y niyama, que están por ahí, capaz que pueden ver un gráfico que yo les traje que lo representa como si fuera un árbol, ¿no? Ajá. Donde las raíces de esta práctica son justamente yama y niyama, sí, claro, que tienen que ver con aspectos sociales por un lado y personales por otro, sí, y tienen que ver con pautas de conducta y de comportamiento. Claro. Con, por ejemplo, no hacerse daño ni a uno mismo ni a los demás, no robar, casi te diría como una especie de mandamientos y de líneas de conducta, sociales y personales. Totalmente, porque es el comportamiento de uno preparando después para preparar el cuerpo con las asanas, con los pranayamas, que es la respiración, con el pratyahara, seguimos. De hecho, fíjate que las asanas dentro de este esquema de 8 pasos es el tercero, sí, no está al principio. No está al principio. Y antiguamente, cuando se plantea esto,
prácticamente no se podía empezar a practicar las asanas, que son las posturas también para explicar, son las famosas figuras que se ven, el guerrero, perro mirando boca abajo, en fin, todas las que se van conociendo después, ¿no? No se empezaban a practicar si no tenías incorporado la parte más filosófica, ¿no? del yoga. Después se introducían las posturas, después venía el pranayama, que el pranayama es una maestría en el control de la respiración y la importancia que tiene esto en todo lo que es regulación del sistema nervioso y hormonal, que después lo podemos conversar. Después de eso venía pratyahara. El pratyahara tiene que ver con una maestría en el control de los sentidos, un poco empezar a dejar de que sean los 5 sentidos los que guían nuestra vida, sino realmente a utilizarlos como una herramienta de conocimiento y de puente, que es lo que debería ser. Y recién después de eso entramos en un aspecto más mental, ¿no? Lo que sería la concentración, la meditación y por último, bueno, en la cúspide de esta pirámide está el samadhi, que es la iluminación, ¿no? Sí. Ese estado de plenitud al que se llega cuando logramos pulir todos los otros aspectos. Es que justamente el yoga es llegar a la iluminación a través del cuerpo, ¿no es cierto? Claro. Bien, y dentro de los estilos, porque hay muchos estilos de yoga, habrán escuchado el hatha, el ashtanga, el power, el bikram, el qué sé yo, hay montones, el kundalini, que después vamos a hablar de esta estilo de yoga, ¿sí? Pero básicamente, o sea, todos hay estilos, distintos estilos, pero coinciden en algo en común. La verdad que todo viene del mismo origen, esa es la realidad. Pasa que los diferentes maestros que van tomando estas enseñanzas antiguas, la organizan de manera diferente y le ponen su propia impronta. Pero la base de esto es el desarrollo del cuerpo, el equilibrio mental, físico y espiritual. O sea, esos 3 pilares nunca se separan, que también es algo que diferencia en general a la práctica de yoga de cualquier otro ejercicio físico, ¿no? Claro. Que justamente se centra en lo físico y deja un poquito de lado estos otros aspectos. Pero es bien importante destacar de que las prácticas de yoga más comúnmente difundidas en Occidente no te exigen que tengas una religión como el hinduismo, claro, que seas un devoto, claro, necesariamente de estas creencias. Porque por ahí a veces eso puede llegar a ser una barrera o un límite hacia algunas personas. Exactamente. Eso se dejó un poco de lado cuando evolucionó el yoga de Oriente hacia Occidente. Hacia Occidente, exactamente. Claro. Bueno, veamos qué más. Habíamos dicho, bueno, hablando específicamente del estilo que vos practicás y enseñás, que es el Kundalini. ¿Querés explicar un poquito qué significa la palabra Kundalini o qué es la energía Kundalini o cómo la movilizan desde el estilo de yoga que practicás vos, ¿no es cierto? Mi camino por el yoga es bien movido y turbulento, ¿no? Porque si bien soy instructor internacional de Kundalini del primer nivel, no solamente tuve la influencia, digamos, de este estilo, también hice hatha durante mucho tiempo, fui practicante avanzado, pero bueno, específicamente yendo a tu pregunta, por ahí lo que diferencia a la escuela de Kundalini de otros estilos de yoga es que cuando la gran mayoría de los estilos de yoga que se practican en Occidente se centran al principio en una práctica física, porque es como que arrancan por las asanas, el Kundalini en una misma clase tiene la práctica de movimiento, tiene la práctica de respiración, tiene la meditación, tiene el recitado de mantras, es como que tiene todas las estructuras del yoga, pero condensadas en una misma clase y desde un nivel principiante. Ajá. Si bien después se va avanzando en complejidad. En complejidad, claro. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué la estructura de esa forma? Porque quiere, digamos, poner al practicante, al alumno, ante la posibilidad de vivenciar una experiencia profunda del yoga desde todas sus herramientas.
no esperando por ahí a que domine las asanas para recién pasar a una meditación o a una práctica, entre comillas, más compleja. Perfecto. Si se quiere. Bien. Y hablando de la energía Kundalini, ¿qué puedes decir de esto? Lo que sucede es que, bueno, Kundalini Yoga tiene mucha influencia en lo que es el hinduismo tántrico, y la energía Kundalini es un concepto, en realidad, un concepto que viene de la fisiología sutil del yoga. No es algo que podamos comprobar científicamente, por ejemplo, que está ahí, pero hace referencia a una energía potencial que todos tenemos en nuestro cuerpo, alojada cerca de la base de la columna vertebral, y está como concentrada en esa zona. Y desde ahí la representan ellos simbólicamente como si fuera una serpiente enrollada, ¿sí? Y desde ahí esta energía tiene el potencial de ir elevándose hacia los siguientes chakras, que son puntos energéticos que están a lo largo de la columna. Sí, nuestra audiencia está, yo creo que están intuidos en muchas cosas, sí, ¿no? Porque nos mencionamos bastante a los chakras acá en el programa, así que más o menos ya tienen una idea. Perfecto. Y cuando esta energía asciende y va alimentando estos otros centros energéticos y llega hasta el séptimo, el de la corona, es como que se produce la posibilidad esta del samadhi, ¿no? De la conexión desde la corona con la espiritualidad. O con la divinidad, claro. O con la divinidad, como cada quien la conciba. Le queda llama. De ahí la energía Kundalini, pero en realidad es un concepto simbólico, ¿sí? Ahora ustedes desde la práctica, ustedes todos a las asanas, digamos, los ejercicios están destinados, o las respiraciones también están destinadas a movilizar esa energía, claro, a despertarla, ¿cómo sería el término exacto de elevación? Podríamos decir. La energía la tenemos todos. Sí. No es que la tenemos que obtener de algún lado, la energía está ahí. Sí. En realidad lo que hacemos es movilizarla, despertarla, entre comillas, elevarla hacia los chakras que son más superiores. Sacarlo del chakra radical y empezar a elevarla hacia los chakras superiores. Desde esta práctica, porque últimamente está como muy de moda esto de vení que vamos a hacer un taller de despertar de la Kundalini. ¿Qué opinión te merece esto? No conozco, para serte sincero, cuáles son los métodos que se utilizan para esto. No he participado de ningún taller o experiencia. Esta opinión es muy personal, desde lo que yo vivencio en mi práctica y desde los conocimientos que yo tengo. Encuentro que requiere una disciplina, por una parte, el poder hacer que esta energía se movilice. Eso por un lado, y por otro lado también requiere una preparación, estar listo para experimentar las sensaciones que genera la movilización de esa energía. De manera que encuentro un poco de recelo, me cuesta trabajo pensar y sentir de que incluso pueda ser agradable para la persona que está pasando por este proceso, que sea algo tan brusco como se lo presenta, pero bueno, es algo yo completamente... desconozco cómo se hace, pero también me coincido completamente con vos en tu visión, digamos, de esto. Perfecto, me encanta. Bueno, sigamos un poquito, tenemos unos minutos antes de la pausa, ya están entrando algunas preguntas que después en el segundo bloque contestaremos. Perfecto, sí. Bien, ¿qué pasa? Porque el tema de hoy era yoga y salud. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo, en el sistema nervioso central, en el sistema endocrino, todos los órganos y sistemas del cuerpo cuando uno practica yoga? ¿Cuál es este nexo con la salud? Bueno, es de verdad bien interesante. Podemos estar hablando todo un programa y más de esto. Y nos va a quedar corto el programa como siempre. Le pasa de todo al cuerpo cuando estamos practicando yoga, desde la parte netamente física, trabajar en el aparato osteomioarticular
con estos ejercicios tan precisos de estiramiento, de potenciación de la flexibilidad, de potenciación del sistema propioceptivo, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos así que hablar a grandes rasgos y además de lo que hay evidencia científica, es que los trabajos sobre lo que es el eje medio, la columna vertebral, los beneficios que hay a nivel postural son innegables, los beneficios que hay en cuanto a lo que es el control de, por ejemplo, la ansiedad, de trastornos del sueño leve, incluso trastornos de distimia o de depresión leve, manejo de presión arterial, por ejemplo, cuando está en sus primeros estadios, o es leve también, moderada, potenciación de lo que es el sistema nervioso parasimpático, que es ese sistema nervioso que nos tranquiliza, que nos ayuda a dormir, sí, que nos relaja, que nos ayuda a digerir correctamente los alimentos, y modulación del sistema nervioso simpático, que normalmente por el estilo de vida lo tenemos demasiado que nos hace excitado, estar en alerta todo el tiempo. Claro. Y después, con respecto al sistema endocrino, hay posturas que son específicas para la tiroides, para las glándulas suprarrenales, para el páncreas, por ejemplo. Pero bueno, ahí también lo mismo, la modulación de esas hormonas que están en el cuerpo para que estén cada vez en niveles más óptimos y no por encima de lo que deberían estar. El cortisol, por ejemplo, que es la algo que se ve típica del estrés, ¿sí? Sí. Está como siempre como disparado. Ojo, el estrés no es malo, el cortisol no es malo, pero sirve para determinados momentos, como que decía siempre el típico ejemplo de que el cavernícola lo seguía el tigre de dientes de sable. Para claro, eso, muy bien, perfecto. Ahora, bien, todo el tiempo tenerla, porque continuamente estamos pensando que nos está persiguiendo este tigre, ahí viene el problema. Entonces, modularla a través de la práctica. Y la velocidad que tiene o el efecto que tiene esto en el cuerpo, ¿no? Si hablamos de sistema nervioso, gracias a lo que es un pranayama, podemos en instantes, en cuestión de minutos, modular el sistema nervioso y salir de un simpático muy alterado, muy acelerado, a un parasimpático estable. Pero con el sistema endocrino, perdón que te interrumpa, ahí el efecto es más tardío, largo plazo, ¿no? Porque una vez que una hormona se liberó al torrente sanguíneo, depende de la hormona que sea, tiene un ciclo hasta que se elimina y deje de cumplir su efecto. Totalmente. Entonces yo tranquilizo, entre comillas, a la glándula que la produce, pero el efecto no va a ser tan inmediato como en el caso del pranayama y el sistema nervioso. Perfecto. Y bueno, y habíamos dicho que también vos eras como especialista, tenías una especialidad en reeducación postural. ¿Querés explicar qué es esto? ¿A qué se considera reeducación postural? Bueno, la postura es algo que viene muy castigado en estos tiempos, ¿no? Por muchas cosas. Ya desde que en algún momento de nuestra evolución dejamos de andar en 4 patas y nos paramos en 2, para esto de poder observar el mundo, utilizar nuestras manos y conocer, ganamos mucho, pero perdimos en el sentido de que exigimos a nuestra columna vertebral y a nuestro aparato osteomioarticular cosas que por ahí no estaba diseñado para hacer. De todas maneras, el organismo es maravilloso y se puede compensar y adaptar. El gran problema es el sedentarismo, son las posturas de trabajo, el estar demasiado tiempo sentado. Bueno, esto, ¿no? El celular, que estamos la mayoría del tiempo así, ¿no? Mirando la pantalla del celular. Y eso de a poco va generando distintos vicios posturales. Claro. A nivel de columna cervical, la cabeza adelantada, la rectificación de la lordosis, que es la curvatura normal de la columna cervical, y en casos más graves, la inversión de la lordosis, o sea, en vez de que esta curvatura sea cóncava hacia atrás, convexa hacia adelante, se vuelve al revés. Sí. Eso sería como un estadio
mucho más avanzado. Sí. Y es algo de todos los días en el consultorio, en las placas radiográficas lo vemos casi todo el tiempo. Esto es por la posición de la cabeza en relación al resto del cuerpo. Pero cuando se altera una curvatura, ya sea la superior, que es la que más comúnmente vemos alterada actualmente, para compensar el cuerpo comienza a alterar las otras curvaturas. Claro. Se exacerba la cifosis de la columna dorsal y ahí aparece como la especie de jiba, de joroba. jorobita, sí. La columna lumbar, que debería tener una lordosis, lo mismo que la columna cervical, se puede rectificar o se puede exacerbar. Todo esto para estabilizar el eje de la columna. Claro. Y eso va a afectar la pelvis, va a afectar las rodillas y todo el resto de las articulaciones. Claro. Desde el yoga y la rehabilitación postural se puede trabajar muchísimo en esto cuando son vicios de postura y no cuando son alteraciones morfológicas de la columna, por ahí de nacimiento, porque esa distinción también es importante hacerla. ¿Y cómo trabajamos? Y bueno, todas las asanas, todas las posturas del yoga, primero que nada tienden al estiramiento axial de la columna, que es un movimiento, no es un movimiento fisiológico ni que forma parte de la biomecánica normal de la columna, esto de estirar hacia arriba, pero es una posibilidad que sí tiene la columna y que nosotros la exacerbamos en cada postura, ¿no? Esto de crecer, de tratar de acercar la coronilla hacia el cielo, hacia el techo, ¿sí? En posturas que pueden ser de pie, sentados, o en posturas que pueden ser boca abajo, como el perro mirando boca abajo, Adho Mukha, que se llama. Entonces el empezar a tirar de estos cuerpos vertebrales, a estirar, elonga toda la cadena muscular, vuelve a posicionar la columna en su lugar, eso por un lado, y idealmente después de una práctica de elongación, si no hay dolor, se trabaja en tonificar los músculos de la columna, los paravertebrales principalmente, para permitir que esas vértebras se ubiquen en esa posición y no vuelvan a configurarse de una manera desalineada. Siempre que también se dejen de estar en la misma posición, porque de nada sirve ir a la clase de yoga, estirar y después volvemos otra vez a lo mismo. Pero te interrumpo, lo dejamos acá un ratito porque nos tenemos que ir a nuestra pausa comercial. Señor director, vamos a la pausa y ya volvemos con nuestro invitado hablando de yoga y salud. Y si tenés algún mensaje, no te olvides, 3876-553701. Tenemos productos artesanales elaborados. En 7 Chakras Alta te ofrecemos yoga terapéutico presencial en grupos reducidos para una atención más personalizada en un ambiente cálido y tranquilo. Además, te ofrecemos sesiones privadas vía online para guiarte en tus procesos de despertar, sanación, crecimiento espiritual y conexión de llamas gemelas. Contáctanos al 387-567-1800 y reserva tu lugar o consulta. Tu casa habla de vos. En Decoluna lo sabemos. Encontrá ese detalle especial que transforma cualquier espacio, decoración, bazar y todo lo que tu hogar necesita, porque cada rincón merece un toque único. Hacé de tu casa tu lugar favorito. Descubrilo en la página www.decoluna.shop. Estamos en Necochea 481, un espacio de regalarte. Es hora de volver a clases. Vamos a estudiar en Centro de Estudios Lagarde. Y veremos esos temas que tanto te costaron aprender o los que aún no entendiste del todo. Repasamos los temas más importantes del año pasado y reforzamos lo que ya aprendimos. Anota a tu hijo con tiempo. Los precios son promocionales, los cupos limitados. Te espero.
Y ya estamos de vuelta en nuestro living, pero antes de seguir con la entrevista a nuestro invitado, señor director, vamos a nuestra cartelera holística, por favor. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, tenemos la primera, que es armonización sonora, cuencos, gong y meditación. Te ayudarán a transitar los movimientos del cielo con mayor presencia, claridad y apertura, permitiendo que el corazón guíe tu camino. Va a ser una noche de profunda conexión. Va a ser el día 8 del 8, que es el portal del león, a las 20 horas en Espacio Despertar. Esto queda en Castellanos, San Lorenzo. Y al inscribirte, por supuesto, te van a pasar la ubicación. Facilita Lucía Jimena Bordón, y para informes e inscripción al 387-684-4854. La siguiente, por favor, señor director. Bien, tu transformación empieza en agosto con las formaciones que ofrece Gaia Centro Holístico Integral. Podrás elegir entre Reiki más técnica del arca, instructorado en Mindfulness, curso de programación neurolingüística PNL o terapeuta holístico. Todas las formaciones tienen modalidad presencial o virtual, con acompañamiento personalizado y certificación, y con la contención de una amorosa comunidad. Facilita María Virginia Riseto, y para informes e inscripción te podés comunicar al 387-583-1010. La próxima, señor director, por favor. Muy bien, es una formación en tarot evolutivo, Camino de Sabiduría. Inicia un proceso de autoconocimiento y transformación, integrando los arcanos mayores desde una mirada evolutiva y consciente como espejos del alma. Con encuentros semanales y presenciales, esta formación incluye además un ebook, archivos PDF con todo el material que necesitas para la comprensión vivencial de los arquetipos. Las clases son en Barrio San José. Facilita Rosana Rodríguez, y para consultas e inscripción te podés comunicar al 387-462-3249. La última, por favor, señor director. Muy bien. El tiempo en tus manos. Este es un taller introductorio del autoliderazgo consciente. Una experiencia para revisar cómo estás usando tu tiempo, qué decisiones estás postergando y cuáles son tus prioridades y hacia dónde querés dirigir tu vida. Se desarrollará este sábado 8 de agosto de 10 a 13 horas en Dasein Coaching. Actividad presencial y gratuita con inscripción previa. Va a estar a cargo de Dante Roncal, y para inscribirte puedes mandar la palabra tiempo al 387-468-9048. Muy bien, gracias, señor director. Y bueno, y estamos de vuelta con nuestro invitado. Tenemos mensajes a mi productora. Bien, vamos a ver qué mensajes entraron. Siempre nuestra audiencia participa mucho. Bueno, tenemos algunos ya. Vamos a ver. Tengo uno que me dejaron ya temprano. Patricia Quintero, que capaz que la conozcas, que me dijo que están trabajando en un espacio de armonización o de terapia con gong, ¿no es cierto? Para personas con cáncer, ¿sí? Sí, este es un servicio bien interesante. Es la primera sala de gong terapia que hay acá en Salta.
Y es un espacio específicamente pensado y preparado para personas que están atravesando cáncer o que están en remisión, recuperación. Donde se brinda justamente eso, una terapia sonora con uno o más gongs. Y la verdad que tenemos ya un trabajo científico que se va a publicar dentro de poco que evidencia los cambios favorables que tiene el efecto de la vibración en cuanto a lo que es estado de ánimo, tolerancia de medicación quimioterápica, bienestar general. Esto es obviamente una terapia complementaria, ¿no? Totalmente. Nunca estamos hablando de suspender el tratamiento alopático de enfrentar esta enfermedad, sino ayudar a tolerar mejor el tránsito por esto, que es algo bastante duro y bastante pesado para una persona que lo está atravesando. Me parece fantástico que estén implementando esto. Vamos a ver ahora qué más preguntas tenemos. Dice, ¿el yoga me puede ayudar a aliviar el dolor crónico de la parte baja de la espalda? De hecho, hay mucha evidencia científica en cuanto al uso del yoga terapéutico y la patología específicamente de la columna lumbosacra. Ya sea para el estiramiento axial de la columna, esto que veníamos hablando, o la reeducación postural, si es que hay algunos grados de lateralidad de la columna. Definitivamente, bien guiado por un especialista puede ser de gran ayuda. Bien, dice, paso muchas horas sentados en la oficina. ¿Qué posturas simples puedo hacer en una silla para estirar el cuello y los hombros? Hay muchas posturas que se pueden hacer de sentado incluso. Tienen que ver con adelantar, retroceder el mentón, por ejemplo, movimientos de lateralidad de la columna, primero en rotación, después hacia un lado, hacia el otro. Esto de a poco va permitiendo que se estiren los músculos posteriores, los músculos laterales y anteriores, y que se reposicione, por ejemplo, la columna cervical en su eje nuevamente. Hay mucho para aprender al respecto. Bien, dice, sufro de ataques de ansiedad recurrentes. ¿Qué tipo de yoga o respiración es mejor para calmar la mente rápido? Simplemente una respiración larga y profunda, de manera consciente, ya logra un beneficio increíble. O sea, estamos hablando siempre de posicionar el cuerpo con la columna vertebral erguida, la coronilla apuntando hacia el cielo y los isquiones bien apoyados, o en el piso o en una silla. Y desde ahí, abriendo el pecho, o sea, en esta actitud de abrir la caja torácica, cerrar los ojos e inhalar y exhalar de manera profunda, contando la misma cantidad de tiempo en la inhalación que en la exhalación. Por ejemplo, empezando con 4 tiempos y luego subir a 6 o a 8. Eso durante unos segundos ya genera una potenciación en el sistema nervioso parasimpático y combate la ansiedad, por ejemplo. Perfecto, dice, quiero empezar, pero soy una persona completamente rígida y no llego a tocarme los pies. ¿El yoga es apto para mí? Por supuesto que sí, no es objetivo del yoga el que llegues alguna vez incluso a tocarte los pies, es algo que va a pasar de manera natural y cuando sea el momento. El yoga se puede adaptar a cualquier tipo de condición física, incluso el hatha, incluso en el kundalini a veces tenemos alumnos que son no videntes, por ejemplo, y por supuesto que pueden seguir una práctica de yoga grupal inclusive, ni siquiera tiene que ser individual. Así que es para todo el mundo todos. Porque se puede adaptar a los requerimientos. Dice, tengo problemas en las rodillas, artrosis, dice, ¿es seguro practicar yoga o me puedo lesionar más? Lesionar más, no. Sí es seguro practicar yoga porque en casos de limitaciones que ya hay por una enfermedad instaurada, existe toda una línea de yoga que es con suplementos, con bloques, desde una silla. Nosotros decimos props.
decimos props, y bueno, y ya utilizo SAFU, Volter, cintas, bloques, Claro. o sea, de todo se usa para ayudar. Y siempre les digo a mis alumnas, no estás compitiendo con nadie, no te fijes si la otra se toca o no se toca el dedo. Claro. Fíjate en vos, ¿cuántos centímetros hoy estás más que ayer? O sea, creo que si hay una Sí. competencia, por así decirlo, entre comillas, es con uno mismo, ¿no es Y cierto? fíjate, permitime, pero lo interesante de la mayoría de las preguntas que están haciendo es desde lo físico, ¿no? Sí. ¿Puedo con esta limitación? ¿Puedo si soy sedentario? Porque está este concepto muy occidental del yoga que es asana directamente, o sea, postura. Cuando en realidad el objetivo final del yoga es lograr la meditación, o sea, salir un poco de ese trabajo del cuerpo, que no es otra cosa que un puente para poder conectar con la parte espiritual. Eso es lo que realmente buscamos en yoga. Aunque se empiece Sí, por el en la cuerpo. gran mayoría de las formas de yoga por la parte de asana. Exactamente. Dice, me cuesta muchísimo dormir bien. ¿Hay alguna rutina corta que pueda hacer en la cama antes de acostarme para combatir el insomnio? En general, lo que se recomienda desde la práctica del yoga es que toda actividad física después de las 6, 7 de la tarde, cuando ya el sol se está poniendo, sea algo leve, que no acelere demasiado ni frecuencia cardíaca ni frecuencia respiratoria para ya invitar al descanso. Hay secuencias de asanas específicas, como por ejemplo un saludo a la luna, que es especial para relajar y acondicionar el cuerpo antes de dormir, pero si no, simplemente esta misma respiración larga y profunda que mencionaba antes, pero realizada únicamente por la fosa nasal izquierda, tapando fosa nasal derecha. Eso se llama Surya Chandra Vedana. Es una vía directa para potenciar el sistema nervioso parasimpático y conciliar el sueño. Que está la narina del sol y la narina de la luna, Claro. digamos. Entonces, y otra cosa que además dijiste muy bien, porque a partir de las 6 de la tarde ya empieza la secreción de melatonina, ¿no es cierto? Que tiene su pico a las 12 de la noche, digamos, pero ya empieza. Entonces, si nosotros queremos realmente entrar en este sueño, digamos, preparándonos para ir a dormir, no vale la pena ponernos a hacer algo muy agotador, digamos, a esa hora, ¿no? Sí. Mira, ahora que vos tenías, decías, bueno, de meditación o de otras cosas, mira que hay una, dice, siempre que intento meditar me distraigo con mis problemas cotidianos. ¿Cómo puedo empezar a enfocar la mente? La mayoría de las personas piensa que meditar es poner la mente en blanco, ¿no? Acallar la mente. Y eso es un error en realidad. La mente no es algo que se pueda acallar, no es algo que se pueda poner en blanco porque no está diseñada para eso. La mente es un puente para conectar el cuerpo con la parte espiritual. En general, cuando quiero estar en silencio y mi mente está muy aturdida, eso habla justamente de intoxicación mental o indigestión mental, ese pensamiento rumiante. Cuando todo ese torbellino de pensamientos está ahí muy a flor de piel, no es el objetivo acallarlo y bloquearlo. Hay que permitir que ese torbellino salga y cada vez se exacerbe más y tratar de enfocar la mente en otra cosa. Por ejemplo, un recurso interesante podría ser visualizar la flama de una vela, o poner la atención quizás en el sonido de un mantra, o poner la atención en el sonido de un río y quizás visualizar que cada uno de esos pensamientos de repente comienzan a viajar en una hojita que va por esa agua, pero permitir el espacio de que se digieran esos pensamientos para que se puedan eliminar del cuerpo mental, porque la mente se considera un cuerpo para el yoga. Exactamente. Muy bien, pues digamos, tenemos muchísimas, pero bueno, vamos a tratar de ver, tengo hernia de disco en la zona lumbar. ¿El yoga me va a curar el dolor o hay posturas que me pueden lesionar? Bueno, mucho de esto de lo que habíamos visto de las posturas, ¿no? Sí, ante una hernia de disco,
Habría que ver en realidad cuál es el grado de lesión, si es simplemente una protrusión, si ya se rompió ese anillo fibroso del disco y hay material que está comprimiendo un nervio, o si ha salido incluso material. Hay distintos grados de lesión en un disco intervertebral. Sí. En una situación aguda y cuando hay una lesión grave del disco y hay material que está generando presión, hay que evitar todo tipo de actividad, hay que hacer una actividad más focalizada, fisioterapia y otro tipo de herramientas. Pero si estoy en un estadio en el cual es deshidratación discal y no hay, digamos, este material que ha salido del disco que está presionando, por supuesto que todo lo que es estiramiento axial de la columna va a ayudar a descomprimir y a mejorar. Lamentablemente, cuando un disco se lastima, cuando un anillo fibroso se rompe, eso no se vuelve a regenerar. Desde la ciencia lo sabemos. Pero tonificando, fortaleciendo los músculos paravertebrales y alineando la columna en su posición fisiológica normal, evito que progrese el problema y que además se enfermen tal vez otros discos que todavía no están afectados. Bien. Tenemos muchísimas preguntas, como siempre nos van a quedar, después capaz que te las paso para que si vos tenés un tiempito la haces un videito y las contestes. Sí. Pero me interesa esta, dice: siento que perdí mucha estatura y masa muscular con los años. ¿El yoga me ayuda a estirarme de nuevo? Sí, por supuesto que sí. El yoga siempre va a tender a trabajar en la propiocepción, a mejorar la flexibilidad y a reubicar el cuerpo en una posición fisiológica. Tal vez si la pérdida de masa muscular es muy grande, podemos complementar también con otro tipo de ejercicios que trabajen para ganar masa muscular. Pero para lo que es alineación, estirar, elongar, la práctica de yoga, aunque ese no sea, digamos, su objetivo primario, sí, lo termina haciendo porque todas las asanas tienden a eso, justamente. Igual que había, preguntas de que si puedo bajar de peso, si me va a ayudar con obesidad, o sea, a ver, mover el cuerpo siempre ayuda, sí. Pero como decía recién Jorge, no es el objetivo principal de este tipo de prácticas, ¿sí? Y siempre complementarlo también con la alimentación. Yo como nutricionista, sí, voy a poner mi pildorita ahí, tanto para la masa muscular como para obesidad o como para otras patologías en las que podemos hacer un match muy bueno, digamos, con esto, ¿no es cierto? Con la alimentación, con la práctica y con otros cuidados. La modulación, tan solo, perdóname, pero sí, la modulación del sistema endocrino ya va a ser una ayuda tremenda a una persona que quiere bajar de peso. ¿No? Poder regular los balances de insulina, glucagón, regular la melatonina, mejorar la calidad de sueño, incluso en la ganancia de masa muscular lo mismo. Hoy sabemos que el descanso y el sueño es tan o más importante que el entrenamiento para alguien que quiere ganar masa muscular. Sí. Porque la hormona del crecimiento se empieza a liberar más o menos a las 10 de la noche, y si yo estoy despierto hasta las 3 de la mañana con insomnio, sí, me perdí la mejor parte, digamos, del funcionamiento de esta hormona, que es lo que hace que mi músculo crezca y se repare. Exactamente, muy bien. Dice, hay muchas, hay dos que me interesan acá y ya podemos pasar a seguir con lo nuestro, con las preguntas que habíamos tenido. Claro. Tengo ataques de ira reprimida que me enferman el cuerpo. ¿El yoga me ayuda a canalizar el enojo? Sí, por supuesto que sí. Y específicamente, el Kundalini Yoga es bien interesante porque tiene secuencias de trabajo que son directamente direccionadas, valga la redundancia, hacia determinadas cosas. Y hay todo un apartado de manejo de las emociones y de ira dentro de eso. Sí. Hay prácticas de respiración que son tremendamente efectivas para trabajar sobre la ira y el enojo. Perfecto. La última, y ya seguimos con lo nuestro. Dice: ¿qué diferencia hay entre yoga nidra
y una meditación común para combatir el estrés. Bueno, son muy distintos. El Yoga Nidra es una técnica en sí misma que fue especialmente diseñada en realidad para tratar fobias y traumas, trastornos por estrés postraumático. Eso es el origen del Yoga Nidra, por la secuencia que tiene. Por ahí, para los que no conozcan de qué estamos hablando, es una meditación guiada donde la persona que recibe la meditación está acostada y está siguiendo las instrucciones de un orador, que es el capacitador, el profesor de yoga. Sí. Y se va pasando por distintos estados, distintas partes que no vienen al caso, pero en esas partes es como que se va haciendo un trabajo bien interesante en el cerebro, en el sistema nervioso y en la manera que tiene de procesar sobre todo, como te digo, los traumas y las fobias, que es para lo que surgió. A pesar de que al principio de la práctica se plantea un sankalpa, una intención, sí, algo que yo quiero conseguir o algo que yo quiero trabajar. Y eso va al principio de la práctica y va al final para cerrar también. Hay mucho estudio científico de Yoga Nidra, muy interesante para bueno, leer. Nos quedan algunos minutitos de programa. Me gustaría entonces que a tu cámara dieras, por favor, tus contactos, tus redes y habrá un piquitín de el encuentro Zucca porque ya en serio nos queda muy poquito del programa, así que y podemos también mostrar la imagen, señor director, de Zucca. Bien, bueno, Zucca es algo que nació desde el corazón, un espacio que estamos haciendo con Isela Vega, una profe de yoga, y Candela Fernández, una amiga también que está aprendiendo yoga. Y es un espacio que está pensado para brindarle a las personas que no tienen por ahí una experiencia previa necesariamente, distintas herramientas y un paneo, digamos, un panorama en una jornada que dura 6 horas, 7 horas, y que después de esa jornada se puedan llevar, ¿no?, herramientas que puedan aplicar en su día a día, en su vida diaria, para mejorar su salud. Y que a partir de eso surge esa inquietud de profundizar, ¿no? Nosotros que estamos por ahí en el mundo del yoga o de la espiritualidad, nos vemos tan beneficiados con distintas prácticas, que bueno, nace también de nosotros el compartir y el dar un poco de eso a los demás. Perfecto. ¿Tu teléfono entonces le puedes decir para sí, bueno, si les interesa Zucca específicamente, en el flyer que anda dando vueltas está el teléfono, pero el mío es 11-6569-7674. Y además de eso, si alguno está interesado en ser un instructor de yoga, también participo yo en el profesorado, el instructorado de Hatha Yoga que se da en Santoya. También hay un flyer por ahí y hay una charla que se va a dar sobre el próximo instructorado que empieza el año siguiente, en los próximos días, donde pueden acercarse a te agradecemos conocer. Mucho que hayas participado hoy del programa. Muchas gracias por venir acá. Y a ustedes, gracias. Nos vemos el martes que viene a la misma hora, cuando volvamos a abrir las puertas de este consultorio de Medicina por el Alma. Gracias, chao, nos vemos. A la gente de TikTok, Britania gracias. Holística tenemos productos artesanales elaborados con ciencia e intención. Contamos con kits personalizados para acompañar diferentes propósitos. Productos naturales para el cuidado diario y tus rituales de bienestar. Pedidos al 387-561-1823. Britania, tienda holística.